En un tranquilo pueblo de la Sierra de Madrid, Alba se encontraba sola en su acogedor apartamento de paredes blancas y muebles de madera clara. Su marido, Javier, había partido esa misma mañana hacia Sevilla por un viaje de trabajo y ella solo deseaba una noche en calma, acompañada de un vaso de vino y el sonido de la lluvia golpeando los cristales. Pero aquella tarde, cuando la puerta sonó inesperadamente, su mundo comenzó a cambiar de forma sutil e irreparable. El cielo estaba cubierto por nubes bajas que prometían tormenta, y las gotas de lluvia resbalaban lentamente por los ventanales, dibujando caminos efímeros entre la penumbra del crepúsculo. Alba, de pie en la cocina, vestía una blusa de seda color marfil que acariciaba su piel y una falda lápiz negra que enfatizaba la curva de sus caderas. Sus tacones, aunque discretos, resaltaban la elegancia natural que poseía, y un delicado collar de plata con un pequeño colgante en forma de hoja descansaba justo sobre su clavícula, apenas visible bajo el escote sutil. En sus muñecas, unas pulseras finas tintineaban con cada movimiento, añadiendo un toque de coquetería apenas perceptible. Javier se había marchado sin besarla, con un gesto apresurado y una leve sonrisa ausente, dejando tras de sí un silencio que parecía llenar cada rincón del hogar. La rutina de años juntos se había convertido en un silencio pesado, una distancia que ni siquiera los niños, que estaban con sus abuelos ese fin de semana, conseguían romper. Alba sentía ese vacío como un peso en el pecho, una ausencia que no podía nombrar, hasta que el sonido del móvil la sacó de sus pensamientos. El mensaje era de 3 nombres que conocía bien: Carlos, Miguel y Raúl, viejos amigos universitarios de Javier. «Estamos cerca, pasamos a saludar», decía el texto acompañado de un emoji sonriente. Alba dudó un instante, contemplando si sería mejor refugiarse en un libro o aceptar la visita. Finalmente, pulsó «Vale, venid cuando queráis» y cerró el teléfono con un suspiro, sin imaginar que aquella decisión sería el inicio de un torbellino. Cuando abrió, Carlos fue el primero en aparecer, con una sonrisa amplia y despreocupada que iluminó el recibidor. Miguel llevaba bajo el brazo una caja de pasteles artesanales, mientras que Raúl sostenía un ramo silvestre de flores del campo, frescas y olorosas, como un regalo inesperado. Alba les invitó a entrar, posando la mano con suavidad en el hombro de cada uno, sintiendo un calor humano distinto al habitual, un calor que no provenía de la vela de vainilla que había encendido para ambientar la sala. Se acomodaron en el sofá, las luces tenues envolviendo la estancia en una atmósfera íntima. Carlos comenzó a hablar de su reciente viaje a Córdoba, con anécdotas cómicas sobre perderse en callejuelas estrechas. Miguel bromeaba sobre sus torpezas al intentar cocinar platos exóticos, y Raúl preguntaba con interés por la familia de Alba, mostrando una atención genuina que hacía tiempo no sentía. Alba se movía con gracia entre la cocina y el salón, sirviendo vino blanco frío y colocando un plato de frutas y quesos que preparó con mimo. Las risas brotaban, ligeras, recordando momentos juveniles y aventuras compartidas. Alba notaba cómo sus miradas se cruzaban con una complicidad silenciosa, un lenguaje secreto que despertaba en ella sensaciones dormidas. Carlos apoyó una mano suavemente en el brazo del sofá, cerca de su rodilla, y Miguel encendió otra vela sin decir palabra, como si el gesto fuese natural y necesario. Cerró los ojos un instante, inhalando el aroma a madera y frutas, permitiéndose olvidar por un momento la ausencia de Javier, pero aquella noche no era solo una reunión de amigos. Era un umbral hacia algo desconocido y peligroso. La lluvia seguía golpeando con ritmo constante, como un tambor que marcaba el compás de una decisión que Alba aún no sabía que tomaría. Mientras las sombras danzaban en la pared, ella sentía como su corazón se agitaba, envuelto en la calidez de la compañía y en la promesa silenciosa de que nada volvería a ser igual. Al cerrar la puerta tras ellos, una mezcla de culpa y excitación la invadió. Javier volvería pronto, y encontraría a una mujer diferente, una mujer que había abierto su vida a 3 sonrisas inesperadas. Pero en el fondo, Alba sabía que aquello era solo el principio de una historia que todavía estaba por escribirse. Y en el eco lejano de la tormenta, un secreto aguardaba, listo para revelarse en el momento menos esperado. Al día siguiente, Alba despertó con la luz tenue que se colaba entre las cortinas de lino blanco. El recuerdo de la noche anterior danzaba en su mente como una melodía suave y peligrosa. Se vistió con un vestido vaporoso de algodón azul celeste que rozaba sus muslos con cada paso, y unos zapatos de tacón medio con tiras cruzadas que dejaban entrever la piel bronceada de sus pies. Su cabello,
recogido en un moño bajo con algunos mechones sueltos que caían delicadamente sobre su cuello, le daba un aire despreocupado pero sofisticado. Unos pendientes de aro dorados completaban el conjunto, reflejando la luz de la mañana. Mientras preparaba el café, su teléfono vibró. Era un mensaje de Miguel: esta tarde peli en casa, traigo palomitas y algo para picar. ¿Os apetece? Alba sintió como el corazón le daba un vuelco. El vale que escribió fue un susurro que parecía abrir puertas cerradas. Se dijo que no pasaría nada, solo una tarde más con viejos amigos, pero la emoción y la incertidumbre se mezclaban en su pecho. Cuando llegaron, Carlos apareció con una bolsa de palomitas de mantequilla, Miguel trajo 2 cajas de comida tailandesa y Raúl un cálido plat de lana que colocó sobre sus hombros con una sonrisa cómplice. Alba los recibió vestida con un conjunto de pantalones ajustados negros y una blusa de encaje blanco que dejaba entrever la piel de sus brazos, insinuando sin revelar, sugiriendo sin prometer. La luz suave de las lámparas bajas creaba un juego de sombras que acentuaba su silueta y el brillo sutil en sus labios. Se sentaron juntos en el sofá, la distancia entre ellos acortándose poco a poco. Raúl, sentado a su lado, rozó suavemente su brazo al pasarle una taza de té. Alba sintió un escalofrío que no supo si era por el contacto o por la electricidad en el ambiente. Miguel, siempre bromista, intentó romper la tensión con un chiste sobre su última catástrofe culinaria, y Carlos no perdió la oportunidad para lanzar miradas cargadas de significado. El film comenzó, una comedia ligera de enredos amorosos, pero para Alba cada escena parecía un reflejo de sus propios pensamientos ocultos. Las risas compartidas se mezclaban con silencios cómplices y miradas que decían más que 1000 palabras. Cuando el descanso llegó, Alba se levantó para preparar más té. Raúl la siguió con la mirada, y cuando extendió la mano para tomar la taza, sus dedos rozaron los de ella durante una fracción de segundo que pareció eterna. ¿Seguro que solo té?, preguntó Carlos con una sonrisa ladeada. Quizás algo más para acompañar. La tensión creció, pero Alba sonrió, intentando mantener la calma, atrapada entre la seguridad de la rutina y el peligro de lo desconocido. La noche avanzó entre charlas profundas, confesiones y risas que parecían borrar las fronteras entre amigos y algo más. Cuando se despidieron, Miguel le dio un abrazo cálido y sincero, Carlos un beso en la mejilla, y Raúl sostuvo su mano con una fuerza contenida antes de soltarla suavemente. Alba cerró la puerta con el corazón acelerado, consciente de que estaba jugando con fuego y que el regreso de Javier se acercaba como una sombra inevitable. En la penumbra de su habitación, mientras la lluvia golpeaba los cristales, Alba se preguntó si podría volver atrás o si aquel encuentro había marcado el punto de no retorno. Y, en el silencio, un pensamiento se abrió paso: ¿qué secretos ocultaban realmente aquellos 3 amigos? ¿Y hasta dónde estaría dispuesta a llegar para descubrirlo? Pasaron los días en el pequeño pueblo de El Escorial con una calma aparente, pero para Alba la tensión crecía como una marea imparable. Después de la última visita, su mente no dejaba de repasar cada gesto, cada mirada, cada roce furtivo. El recuerdo de aquella tarde con Carlos, Miguel y Raúl se había convertido en un susurro constante que le robaba el sueño y despertaba sus sentidos. Aquella mañana, Alba decidió salir a caminar por el jardín botánico cercano, vestida con unos jeans ajustados claros y una blusa de lino blanca que dejaba entrever la piel bronceada de su cuello. Llevaba el cabello recogido en un moño desenfadado, con unos pendientes pequeños de plata que captaban la luz del sol. En su bolso, un cuaderno de notas con dibujos y nombres de plantas. Su pequeño refugio. Al llegar, encontró a Miguel esperándola con una cesta de mimbre. «He traído algo para el picnic, focaxia de aceitunas, queso de cabra y té frío de romero», dijo con una sonrisa tímida, mientras le tendía la cesta. Se sentaron bajo la sombra de un viejo roble, rodeados de rosas antiguas, iris y helechos. El aire olía a tierra mojada y a flores frescas, y por un momento Alba sintió que podía respirar de verdad. Miguel le preguntaba sobre las plantas, y Alba hablaba con pasión, explicando los nombres científicos y sus cuidados, mientras él escuchaba atento, con la mirada fija en sus labios. La conversación fluyó entre risas, confesiones y silencios cómodos. En un momento, mientras dibujaba un boceto de una hoja, sintió la mano de Miguel posarse suavemente sobre la suya, un contacto breve pero cargado de significado. Alba se sonrojó, apartando la mirada hacia el cielo azul. Al volver a casa, el teléfono vibró con un mensaje de Carlos: ¿te apetece un almuerzo rápido en el centro? Conozco un sitio con la mejor pasta al pesto.
Alba titubeó, mirando la cesta vacía que llevaba en la mano, y respondió afirmativamente. Se vistió con un vestido ligero de flores que acariciaba sus piernas, y unos zapatos planos que le daban comodidad sin perder estilo. Su cabello suelto caía en ondas suaves sobre sus hombros, y un collar sencillo de plata adornaba su cuello. En el pequeño bistró, Carlos llegó con 2 platos de pasta fría y una ensalada de tomates cherry. He elegido algo fresco para ti, dijo con una sonrisa que hizo latir el corazón de Alba con fuerza. Hablaron de arte, y Carlos le mostró fotografías que había tomado en sus viajes, revelando un ojo sensible y una alma curiosa. Alba sintió que veía a un hombre diferente, no solo el amigo de Javier, sino alguien capaz de descubrir nuevas dimensiones en ella. De repente, una notificación interrumpió la conversación. Trabajo terminado, vuelvo a casa, leía Carlos, y Alba supo que Javier estaba a punto de regresar. Un nudo se formó en su estómago, y aunque intentó sonreír, no pudo evitar que sus ojos delataran la tormenta interna que la consumía. De regreso en casa, Alba se apresuró a preparar todo para el regreso de Javier. La casa estaba impecable, sin rastro de las últimas visitas, pero el silencio era denso, casi tangible. Llamó a Raúl para buscar consuelo, y cuando él llegó con un libro de poesía, la voz suave y pausada con la que leyó le aportó una calma que no encontraba en sí misma. Sin embargo, justo cuando parecía encontrar un respiro, el sonido de un motor rompió la quietud. Javier había llegado. Alba cerró la puerta tras de sí, sintiendo que el pasado y el presente chocaban en un abrazo imposible. Mientras observaba su reflejo en el cristal de la ventana, se preguntó si la mujer que Javier encontraría sería la misma que se había ido días atrás, o alguien transformada por secretos y deseos ocultos, y en ese instante, un mensaje silencioso quedó suspendido en el aire. ¿Podría Alba salvar lo que quedaba de su vida o estaría condenada a perderse entre las sombras que ella misma había dejado entrar? Los primeros días tras el regreso de Javier transcurrieron envueltos en una aparente normalidad, como si el tiempo quisiera olvidar las semanas anteriores y restablecer el orden en aquella casa de El Escorial. Alba se esforzaba en mantener la rutina, vistiendo con delicadeza un vestido de lino beige que rozaba sus rodillas y sandalias de tacón bajo, con el cabello suelto, ondulado, y un colgante sencillo que descansaba sobre su pecho, como un amuleto silencioso. Pero en su interior, una tormenta invisibilizada latía con fuerza. Una mañana, mientras preparaba el café, el móvil vibró con un mensaje inesperado de Miguel. Hay un mercadillo vintage en el centro. ¿Te animas a dar un paseo? Alba titubeó, el deseo y la cautela entrelazándose en su corazón. Finalmente escribió, hoy no puedo, gracias, mientras una sonrisa triste se dibujaba en sus labios. Sabía que aceptar significaría abrir de nuevo una puerta que intentaba cerrar. Javier apareció en la cocina con su sonrisa habitual, esa mezcla de cansancio y cariño que siempre la había tranquilizado. Él tomó la taza que Alba le ofrecía, y ella intentó devolverle aquella paz fingida mientras escuchaba sus historias de trabajo. Sin embargo, sus pensamientos escapaban hacia la última noche, hacia los gestos suaves de Raúl, las miradas intensas de Carlos, y las risas cómplices de Miguel. Alba se perdió en su mundo interior mientras ordenaba el salón, cada objeto colocado con precisión, intentando que aquel orden exterior calmara el caos que sentía dentro. Sabía que Javier valoraba ese cuidado, pero al mismo tiempo, sentía que cada movimiento era un recordatorio de la distancia que crecía entre ellos. Por la tarde, mientras regaba las plantas en el balcón, el aroma de la albahaca y la menta le devolvía momentos de tranquilidad, pero también la hacía consciente de su soledad. Se preguntó si debería salir, caminar, cambiar de aire, pero al final se quedó allí, con el regador en mano, atrapada en indecisiones. Cuando Javier la invitó a dar un paseo por el parque cercano, Alba aceptó con la esperanza de que el movimiento al aire libre disolviera el hielo que se había instalado entre ellos. Caminaban uno al lado del otro, en silencio, hasta que él habló de un proyecto para reformar el garaje. Alba asintió, sin atreverse a romper la barrera invisible que los separaba. De regreso en casa, Javier le sorprendió con un regalo inesperado, un libro de recetas italianas que Alba había mencionado casualmente semanas atrás. Ella lo miró sorprendida y agradecida, mientras él explicaba que lo había comprado online. Te vi interesada, dijo con una sonrisa tímida. Alba sintió un nudo en la garganta, un intento de volver a conectar que parecía frágil pero sincero. Esa noche, preparó una cena sencilla a la luz de las velas, espaguetis con tomate fresco, albahaca y parmesano. La luz titilante creaba sombras que danzaban sobre las paredes,
y Javier parecía disfrutar del ambiente, lanzándole miradas que antes habrían significado amor. Alba, sin embargo, sentía en esas miradas un dejo de melancolía, un lamento por algo perdido. Al terminar, se sentaron juntos y él tomó su mano con ternura. Alba tembló, y en su mente apareció la imagen de Raúl, de su toque suave y su voz dulce. Intentó responder con sinceridad, pero las palabras se atascaban en su garganta. Solo pudo susurrar un gracias mientras se dejaba guiar hacia el sofá. Esa noche, mientras se dormía con el corazón dividido, Alba sabía que su vida había cambiado para siempre. La línea entre la fidelidad y la traición se había vuelto borrosa, como un cuadro pintado con acuarelas que se mezclan y se desvanecen. Y en el silencio, una certeza: debía decidir qué camino tomar antes de que el pasado y el presente chocaran irremediablemente. El último día antes de que Javier retomara por completo la rutina en casa amaneció con un aire fresco y una lluvia fina que tamborileaba suavemente sobre el tejado. Alba, vestida con una blusa de seda color marfil y una falda midi que se movía con gracia al caminar, se quedó un momento frente al espejo del baño. Sus ojos reflejaban una mezcla de determinación y melancolía, y un ligero rubor en sus mejillas daba vida a aquel rostro que parecía debatirse entre dos mundos. Decidió que comenzaría el día con un gesto sencillo pero simbólico: preparar el desayuno con mimo, para intentar restaurar la armonía que sentía a punto de resquebrajarse. En la cocina, colocó sobre la mesa un juego de porcelana blanca, con tazas cuidadosamente alineadas, un pequeño plato con galletas integrales, rodajas de manzana verde y un tarro de miel de 1000 flores. Cada detalle estaba medido, como si desease que ese orden evitara cualquier malentendido o sombra. Pensó en los gestos gentiles de Carlos, la sonrisa paciente de Miguel, la voz cálida de Raúl, y cómo esos encuentros la habían hecho sentir viva, pero también vulnerable. Llamó a Carlos primero, con la intención de despedirse con sinceridad antes de volver a la normalidad. Él llegó puntual, con esa sonrisa que parecía capaz de iluminar una habitación oscura. Se sentaron en el salón, y Alba le agradeció por las semanas de compañía, por las risas, por haberle escuchado. Carlos bajó la mirada y, con voz baja, le deseó felicidad y le aseguró que siempre estaría allí si la necesitaba. 15 minutos después tocó a la puerta Miguel, quien llegó con una pequeña caja de cartón de tono natural. Alba la abrió y encontró un marcador de libros de cerámica pintado a mano con motivos de hojas y flores. «Eres un capítulo importante en mi vida», explicó con una sonrisa seria y sincera. Compartieron un té y unas galletas, y Alba le confesó que ahora debía centrarse en cuidar su familia. Miguel asintió, apretó suavemente su mano en un gesto de apoyo y se despidió. Al rato apareció Raúl, entrando con la delicadeza de quien pisa un santuario. Traía un ramo pequeño de flores silvestres y un libro de poemas bajo el brazo. Se sentó junto a Alba y comenzó a leer en voz alta versos sobre la esperanza y el perdón. La voz de Raúl, cálida y pausada, deshizo los nudos que hacía días anidaban en el pecho de Alba. Cuando terminó, ella le agradeció por darle palabras cuando las suyas faltaban. Él le dio un último abrazo y se marchó, dejando el salón bañado en un silencio luminoso y lleno de significado. Con la casa ordenada y el corazón más ligero, Alba preparó un pequeño refrigerio para la vuelta de Javier. Revisó las flores, acomodó los cojines y enrolló cuidadosamente las alfombras. Sabía que aquella vida que había dejado a un lado durante semanas volvía a sus manos, pero también comprendía que no era la misma mujer que había partido. Cuando el motor del coche anunció la llegada de Javier, su corazón se aceleró. Abrió la puerta, lo abrazó con fuerza y sintió su respiración cálida contra su cuello. Él la miró con confusión y ternura, preguntando cómo estaba, y ella respondió con una mezcla de sinceridad y esperanza. Se sentaron juntos en el sofá y comenzaron a hablar, desnudando sus miedos, sus heridas y sus deseos. Las lágrimas se deslizaron, pero también la risa y la promesa de reconstruir un amor que parecía haberse perdido entre la rutina y el silencio. En la penumbra, con una vela encendida y una taza de té humeante sobre la mesa, Javier puso una mano sobre la mejilla de Alba y le susurró: «Te quiero y quiero que lo sientas cada día». Ella asintió, envolviéndose en la manta sobre sus piernas, consciente de que ese gesto era solo el comienzo de una nueva etapa, difícil pero verdadera. Mientras cerraba los ojos, sintió el latido de un corazón dividido, entre la seguridad del hogar y la dulzura de un peligroso recuerdo. Y en la sombra, apenas perceptible, una puerta entreabierta dejaba escapar un susurro: la historia aún no había terminado.
¿Qué secretos quedaban ocultos, y quién sería el primero en descubrirlos?